honor, un privilegio estar con ustedes. Mi esposa me acompaña, mi esposa Zulma Acuña, ella estuvo ayer dando también unos talleres y siempre que yo voy a algún lado, pues cuando puedo me acompaña porque ustedes saben que es importante andar con la ayuda idónea, ¿cierto? Y ella definitivamente es mi ayuda idónea en todo lo que yo hago. Sí, bueno, mi nombre es Rolando Castro, yo trabajo para la North American Mission Board y la Baptist Convention of Maryland, Delaware. Mi labor ha sido siempre en el área de la plantación de iglesias, pero también trabajo en el desarrollo de iglesias establecidas, así como esta. He estado sirviendo al Señor en esa capacidad por los últimos casi 13 años, voy a cumplir 13 años ahora en mayo, y estoy muy contento de cada vez que me invitan a venir a California, se me alegra el corazón, especialmente por estas épocas, porque vieran qué frío que estaba por allá. Sí, hace como 2 semanas tuvimos todavía nieve, hielo, aquello estaba bien feo. Y ya gracias a Dios que pues ya hoy me hablé con alguien de la iglesia y me dijeron que estaban a 60 grados y estaban como locos. Ya sacaron los shorts y las t-shirts y todo porque están a 60 grados, ¿verdad? Muy bien. El pastor habló conmigo y pensamos que era importante que de pronto mi predicación tuviera algo que ver con lo que ustedes han venido desarrollando o en lo que están en este momento desarrollando en materia de tema, y es este asunto de la oración. Es que si hay algo que resulta difícil para los creyentes en su vida cristiana es orar. Es complicado. Y yo pienso que es debido quizá a que tenemos muchas malas enseñanzas acerca de lo que es orar y cómo hacerlo. Y es por eso que de pronto esta es una de las disciplinas espirituales menos desarrolladas en el pueblo cristiano. Déjenme explicar esto. No significa que no lo hacemos. Yo creo que en cada iglesia a la que uno llega siempre hay algún evento de oración. Hay un día especial de la semana que se dedica a la oración, ¿cierto? En casi todas las iglesias. No digo que en todas, pero en casi todas. Ahora, lo que yo me he encontrado es que cuando yo voy a uno de esos eventos de oración en las iglesias, hay 6 personas, se alegran mucho cuando llegan a 10, y normalmente la oración gira alrededor de las personas que están en esa reunión. Es decir, es una reunión de oración por mi tía, por mi abuelita, por el examen en el college de mi hijo, y todas esas cosas están bien, pero el punto es que yo creo que se está desperdiciando tremendamente un recurso tan importante, tan poderoso como el de la oración para que el reino de nuestro Señor avance y para que nosotros como congregaciones empecemos a orar de la manera que el Señor nos pidió que lo hiciéramos. Si cada uno de ustedes se acuerda cuando al Señor Jesús le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Y una de las cosas que Él incluyó en la oración fue: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, y venga a nosotros tu reino. Es decir, una parte importante de la oración que la iglesia debe hacer siempre es orar para que la voluntad de Dios se haga en la vida de la iglesia y para que el reino de los cielos avance, para que se rompan fortalezas, para que se caigan todas las cosas, todos los obstáculos que puedan estar impidiendo el avance del reino de Dios en un determinado lugar. Si la iglesia de Jesucristo se reuniera todo el tiempo a orar en ese sentido, no habría fuerzas capaces de aguantar. Pero esa es parte de la conclusión, así que no voy a ir ahí ahora. Lo que es importante que entendamos es que orar no es una alternativa para nosotros los creyentes. Orar no es algo que el Señor Jesús nos dijo: miren, voy a dejarles varias cosas que ustedes pueden hacer en la vida. Una de ellas es orar. Puede ser que quieran orar o no. Otra de ellas es, no sé, venir a la iglesia. Pueden venir o no. Otra de ellas es ayunar. Otra de ellas es leer la Biblia.
Todas estas son cosas que para el Señor nunca fueron una alternativa para nosotros, son una obligación. Es algo que Él entendía que todo creyente iba a hacer de todos modos. Por eso es que también cuando Él está hablando con sus discípulos, especialmente durante el Sermón del Monte, Él dice, cuando ustedes oren, no está diciendo, mire, si acaso algún día ustedes oran, cuando ustedes oren, no sean como. Es decir, Él asumía que nosotros como pueblo suyo, como discípulos suyos, íbamos a orar. Es algo que ni siquiera es discutible, no es una alternativa para nosotros. Cada discípulo de Cristo debe tener una vida de oración fuerte si desea tener una vida en general fuerte. Están relacionadas. Lo que se ve en el diario vivir casi siempre es un reflejo de lo que no se ve en la oración. Hoy vamos a tratar de definir un poco, por lo menos desde mi perspectiva, de qué estamos hablando cuando nos referimos a la oración y cómo hacerlo sin que nos cueste un curso de seminario aprenderlo. Quiero que vayamos por un momento al libro de Efesios, en el capítulo 18. Capítulo 18, yo no sé a dónde me fui yo. Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Vamos a buscarlo ahí. Déjenme para ver dónde está mi Biblia. Aquí está. Lo tenemos todos. Muy bien, voy a leer para ustedes. Dice, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos siempre orando por todos los santos. Voy a leérselos de nuevo porque vamos a empezar a desarrollar. El sermón de hoy es acerca de este verso en particular. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos siempre orando por todos los santos. Este texto, hermanos, es casi el final del pasaje del libro de Efesios sobre la armadura de Dios para la guerra espiritual. Pablo viene hablando acerca de la armadura del creyente, de la armadura de Dios, y al final del pasaje nos da este texto. La Biblia ha venido explicando en qué consiste esa armadura y por qué es que tenemos que vestirla. Es la forma en que los creyentes, todos nosotros, nos protegemos de los ataques diarios del enemigo. Hermanos, nosotros como parte del pueblo de Dios tenemos que estar conscientes de que estamos enfrentando fuerzas que no son humanas. Cada vez que la iglesia intenta compartir el evangelio con alguien, cada vez que la iglesia abre sus puertas para que se lleve a cabo un servicio de adoración como este, está entrando a guerrear espiritualmente. La guerra espiritual no es necesariamente aquella que vemos en algunas otras partes, ¿verdad? Que se usan aceites y gritos y cosas de ese tipo. La guerra espiritual se hace con la armadura de Dios, con lo que Pablo nos ha descrito en los versos anteriores a este. Con la fe, con la palabra de Dios, con la salvación, con los pies del evangelio. Todas esas son las armas que Dios nos ha dado para que nosotros peleemos la batalla espiritual contra un enemigo que no es de carne y sangre, pero que tenemos todos nosotros y todas las iglesias. Entonces, el texto termina haciendo un énfasis en la oración que no forma parte de la armadura. Ven qué interesante. La oración no forma parte de la armadura que Pablo ha dado, pero que es indispensable como estrategia de combate. Es decir, vístete con tu armadura, vístete de soldado, llénate con todas las armas que necesitas para pelear tu guerra espiritual, y déjame darte la estrategia. Ora en todo tiempo, sin cesar, en el Espíritu. Esté atento
y ore por todos los santos. Después de que Pablo nos ha hablado acerca de la guerra espiritual, que nos ha dicho cómo vestirnos para la batalla, nos dice, y esta es tu estrategia para ganarla. Ora en todo tiempo. Tremendo, ¿no? Y a veces nos vestimos mucho con la ¿cómo se llama esto? Con la armadura y todo el asunto, pero salimos y no ejercemos la estrategia que el Señor nos ha dado. No entendemos por qué es que no ganamos las batallas. Ahora, este texto dice que se debe de orar en el Espíritu en todo momento. En todo momento. Aquí es importante recalcar la idea de hacerlo siempre. Siempre. Hermanos, eso nos recuerda a nosotros la orden de Primera de Tesalonicenses 5:17, que simplemente dice, oren sin cesar. ¿Verdad? Orad sin cesar. Eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:17. O la sugerencia de Romanos 12:12 de ser constantes en la oración. O sea, que a Dios le interesa que nosotros como sus hijos, como los discípulos de Jesús, como los miembros de su cuerpo, estemos orando siempre, sin cesar, en todo momento, y seamos constantes en eso. Pero ¿cómo se hace para orar en todo momento? ¿Cómo hacemos? Y si yo voy manejando y quiero orar, ¿qué hago? ¿Qué hacemos nosotros cada vez que alguien dice, a ver, hermanos, oremos? ¿Qué es lo primero que hacemos físicamente? ¿Verdad? No se le ocurra ponerse a orar manejando y cerrar sus ojos, porque va a encontrarse con el Señor cara a cara, muy probablemente. El detalle aquí, hermanos, es que orar sin cesar no puede ser eso tampoco. Orar sin cesar no puede significar tampoco encerrarme horas y horas en nuestra habitación o tener un servicio de oración sin salir a ningún otro lugar y decir, no puedo hacer otra cosa porque Dios me dijo que yo tenía que orar sin cesar. Así que cada minuto del día que yo tenga mis ojos abiertos y esté despierto, voy a estar orando porque estoy cumpliendo la palabra de Dios. No es a eso a lo que se refiere el Señor. Orar sin cesar en realidad es vivir de manera que nada, absolutamente nada, obstaculice nuestra vida de oración. Eso es todo. Nada debe obstaculizar nuestra vida de oración. Puede ser que dependamos de nosotros mismos para hacer las cosas y eso nos impide orar también pidiendo ayuda. O puede ser que haya pecado no confesado en nuestras vidas. O quizá es falta de fe porque no creemos que Dios nos va a escuchar en eso que necesitamos y que estamos pidiendo. Cualquiera que sea el motivo por el cual se nos obstaculiza orar, hay que lidiar con eso y sacarlo de en medio porque nos está alejando de la presencia misma de Dios que experimentamos en la oración. Hermano, yo quiero que ustedes se pregunten por un momento, ¿qué les impide orar en todo momento? Cada uno de ustedes va a tener probablemente una respuesta diferente a esa pregunta. Pero estoy seguro, estoy completamente seguro que la oración es probablemente lo que más o lo que menos tiempo recibe de nosotros durante la semana. Es más, yo estoy seguro que ustedes adoran más al Señor en términos de adoración colectiva de lo que oran. Habrán excepciones, por supuesto. Y no los estoy diciendo porque nadie me ha contado nada, lo hablo también por mi propia experiencia. Los que estamos metidos en el ministerio tendemos también a involucrarnos tantísimo en el ministerio, a meternos tantísimo en lo que estamos haciendo, que no nos da tiempo para pasar rato con el Señor. Y creemos que Dios está muy contento con nosotros porque lo estamos sirviendo cuando no oramos. Y tiene que pasarnos algo en nuestro ministerio, tiene que pasarnos algo en la vida que nos golpea, que nos tira al suelo, donde Dios nos habla, donde Dios nos cachetea, para caer de rodillas y decir, Señor, perdóname, y volver a buscarlo a Él
como debimos haberlo estado haciendo desde antes. Eso nos pasa a prácticamente todos los ministros del mundo en algún momento. Y estoy seguro que ustedes también en algún momento de sus vidas han experimentado esa misma situación. Servimos, pero no hay tiempo para orar. La oración se hace en 30 segundos. Y nos vamos. Entonces lo primero que tenemos que hacer, hermanos, para poder orar en todo tiempo es estar conscientes de cuáles son esos obstáculos en nuestras vidas que están removiendo, que hay que remover para poder tener en la vida de oración que Dios espera de nosotros. ¿Cuáles son esos obstáculos? Y tratar de hacerlo, ser conscientes de ellos y ser intencionales en quitar los obstáculos. Cuando nosotros vamos caminando por una calle y aparece un obstáculo y que no nos permite pasar, no nos quedamos simplemente parados ahí. Rodeamos el obstáculo o lo quitamos. Lo mismo pasa en nuestra vida de oración. Si hay algo que está imposibilitándonos llevar a cabo esta vida de oración como el Señor nos espera de nosotros, es el momento de hacer algo intencionalmente y quitarlo. Ahora, orar en todo momento, hermanos, es también estar atento a las necesidades de las personas a nuestro alrededor. Si hay una estrategia clave para tener una vida de oración constante, es estar atento a la gente que te rodea. Todos los días tú estás rodeado de personas. Puede ser en tu trabajo, puede ser en tu escuela, puede ser en tu comunidad, es en tu iglesia. No importa dónde tú estés, siempre estás rodeado de personas. Dios pone personas a tu alrededor como contactos para tu vida espiritual, como contactos para tu vida de oración. ¿Qué tal si tú te pones, como decía el Chavo del 8, qué tal si levantas tus antenitas de vinil para detectar la presencia, no del enemigo, sino de la necesidad alrededor? Te vas a sorprender. Te vas a sorprender de la cantidad de motivos de oración que tú tienes todos los días alrededor. El sufrimiento de los demás, hermanos, es una excelente fuente de oración. Excelente. Pero sería importante que lo hiciéramos no solo por la persona que sufre o por la persona que tiene un problema o por la persona que está pasando por un momento difícil, sino con ella. Yo no conozco todavía a nadie, tiene que ser una persona que es totalmente anticristiana, pero no conozco todavía a nadie que, conociendo que yo soy un creyente, yo me acerque y le diga: mira, sé de tu situación, yo creo en la oración, creo que cuando oramos al Señor, el Señor hace cosas, interviene. Tú me permites orar por esta situación. Yo no conozco a nadie que haya dicho: no ores por mí, yo quiero seguir así como estoy. Generalmente, aunque ellos no crean, generalmente te dicen: sí, por favor. Y es una extraordinaria oportunidad en ese momento de inclinarte con esta persona, interceder sinceramente delante de Dios por él, por ellos, y, si es posible, recordar el evangelio ahí durante la oración. Porque es que la oración inmediata, hermanos, produce un efecto en el alma de cualquier ser humano y le permite a Dios inclusive hacer milagros que pueden atraer a los inconversos hacia Él. Orar en todo momento es también orar por otros antes de que tengan problemas. La oración por la solución de problemas, hermanos, es la más común entre los cristianos. Pero orar para que esos problemas no se presenten, o para que cuando se presenten las personas que los experimenten estén preparados para afrontarlos sin perder la esperanza, es igualmente importante. Es igualmente importante. El texto también nos decía que debíamos orar en el Espíritu, ¿recuerdan?
¿Qué es esto de orar en el Espíritu? Bueno, nosotros con los bautistas tenemos un serio problema con esta frase, porque tenemos hermanos de otras denominaciones que cada vez que dicen hay que orar en el Espíritu, hacen cualquier cosa menos orar, ¿verdad? Entonces realmente a nosotros como que mejor nos hacemos a un lado y decimos no, déjate eso de orar en el Espíritu, mejor oro como oro toda la vida. Pero es que orar en el Espíritu, hermano, no se refiere a nada de eso. Orar en el Espíritu se refiere al estilo de vida del creyente, que es de tal manera que Dios se complace en contestar sus oraciones. Orar en el Espíritu no es entrar en un trance y balbucear cosas que nadie entiende. Cuando las personas ponen su fe en la obra de Jesús en la cruz como perdón por sus pecados, la Biblia nos dice a nosotros que el Espíritu Santo realiza varias obras en los nuevos creyentes. Lo primero que hace es que los sella como propiedad de Dios. En segundo lugar, los bautiza como miembros del cuerpo de Cristo. En tercer lugar, les da dones espirituales y los llena con su presencia, porque vive dentro del corazón de cada creyente. Una vez que todo esto ha pasado, el cristiano es llamado a vivir en santidad. Estuvimos hablando de eso durante el fin de semana. El cristiano es llamado a vivir en santidad, a reflejar su fe en sus actos diarios. Eso es lo que santidad significa. Santidad significa vivo mi vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Lo que yo vivo en mi casa, lo que yo vivo en el trabajo, lo que yo vivo en la calle, lo que yo vivo cuando voy manejando. Esa es una de las partes que más me cuesta a mí. La santidad mía tiende a hacerse a un lado cuando manejo, especialmente cuando se me cruzan o me sacan de alguna, me quieren sacar del camino o alguna cosa así. Por dicha llevo a mi esposa casi siempre a la par mía para que me dice ya, cálmese. Entonces yo digo ok, santo, porque si no se me sale la santidad. Pero la santidad, hermanos, es precisamente que todos esos pequeños detalles de la vida cotidiana son vividos de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es vivir en santidad. Eso es vivir en santidad. Esto se logra cuando se permite al Espíritu producir fruto espiritual. A mayor cantidad de fruto, mayor santidad. Y a mayor santidad, mayor vida en el Espíritu. Así de simple. Entre más me dejo controlar por el Espíritu Santo en mis decisiones, entre más permito que el Espíritu Santo produzca el fruto espiritual en mi vida, más vida espiritual tengo, más camino en el Espíritu. Cuando oro en el Espíritu y no en la carne. De eso se trata este asunto de orar en el Espíritu. Y es que esa vida en el Espíritu incluye la oración. Orar en el Espíritu es también, y esto es muy importante, orar en el Espíritu es también orar en la voluntad de Dios. Y ustedes me dirán, bueno, pues ¿cómo que siempre uno ora en la voluntad de Dios? Bueno, no siempre, hermanos. Fíjate que cuando nosotros estábamos recién convertidos, yo recuerdo que había un hermano en la iglesia que estaba dejándose impresionar por estos empezaban el asunto de la prosperidad y todo esto, especialmente en América Latina. Y recuerdo que él se nos acercó una vez porque nosotros teníamos un carrito más feo. Y entonces se nos acercó un día y queríamos cambiarlo y nos dice, hermano, pero es que usted tiene que aprender a pedirle a Dios eso. Y yo, no me diga, ¿cómo se hace eso? Y me dice, mire, usted se busca una foto del tipo de carro que usted quiere, la recorta y la pegan en la refrigeradora. Entonces cada vez que usted va a la refrigeradora, usted pone su mano sobre esa foto y le dice, Señor, en el nombre de Jesús yo reclamo este carro para mí. Es más, me dice, dígale a Dios el color, el año y el modelo. Por supuesto, este hermano no tenía ni la más remota idea de lo que era orar en el Espíritu y orar la voluntad de Dios. Y es muy interesante que, por ejemplo, una de los textos que se utiliza para hablar, para este tipo de enseñanzas equivocadas,
es que es aquel que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El gran problema es entender la primera parte, porque solamente se lee en casi la segunda parte, ¿verdad? Como que Jehová me va a conceder las peticiones de mi corazón. Así que si yo lo que quiero es un Ferrari del 2019 negro, esa es una petición de mi corazón y Jehová me las va a conceder, cuando es todo lo contrario. Cuando la Biblia nos dice a nosotros que debemos deleitarnos en Dios, significa que debemos estar tan cerca de Él, nuestro corazón debe estar tan tomado por Dios, que los deseos de Dios se convierten en nuestros deseos. Y que cuando nos presentamos a orar, oramos para que la voluntad de Dios sea la que se haga, porque estamos en una sincronía tal con Dios que se nos olvida el Ferrari y pensamos en la salvación del vecino. Y oramos en ese sentido. Y Dios se complace en darnos las peticiones de nuestro corazón cuando esas peticiones de nuestro corazón están alineadas con su voluntad. Cosas como orar, por ejemplo, por los gobernantes, nos gusten o no, por las esposas o esposos inconversos que hayan en la iglesia o que de los miembros de la iglesia, por la conversión de todos aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, entre muchas otras cosas, son la voluntad de Dios que está expresada en su palabra. Ni siquiera tengo que ir e inventármelo y pensar que Dios, es que está en la palabra eso. Pero aun cuando no sabemos qué pedir o cómo hacerlo, sabemos que el Espíritu Santo está tomando nuestro lugar a los oídos de Dios para que la oración suba correctamente hasta el trono de la gracia. Romanos 8, 26, 27 dice que aun cuando no sabemos qué pedir o cómo hacerlo, el Espíritu Santo intercede por los santos con gemidos que no pueden expresarse con palabras, y que esa intercesión se hace conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Así que cada vez que nosotros estamos orando en el Espíritu, queremos orar la voluntad de Dios, aun cuando no sabemos qué pedir, aun cuando creemos que nuestra oración se quedó corta, aun cuando pensamos, es que yo no sé cómo orar, aun cuando pasa todo eso, el Espíritu Santo está intercediendo delante de Dios por ti. Está expresando la oración correcta delante del Padre, delante del trono de la gracia, para que tu oración, con todo lo chueca que pudo haber sido, tenga un efecto positivo en los oídos del Señor. Así es simple. No podemos pretender orar, hermanos, por cosas que están fuera de la voluntad de Dios y que el Señor nos conteste positivamente. No se puede. Aunque lo hagamos con toda la fe del mundo, nunca vamos a lograr que Dios haga algo que está en contra de su propia voluntad. Eso saca del escenario la idea de tener fe en la fe, que su fe no es grande. Es que a usted le falta fe, hermano. No, quizá lo que le falta es alinearse con la voluntad de Dios, no fe. No se puede tener fe en la fe. Nuestra fe debe estar en Dios, en su poder y su sabiduría. La fe no es una especie de poder que tiene el creyente para cambiar la realidad. Esto suena más a brujería que a cristianismo. Cuando usted ora, usted no está recibiendo algún tipo de poder especial para cambiar su realidad o la realidad de las demás personas. Cuando usted ora, usted le pide a Dios que Él haga su voluntad en esta situación. Y es el poder de Dios y es la voluntad de Dios la que se lleva a cabo. Porque si no, la oración se convertiría en una especie de forma de doblarle el brazo a Dios para que haga lo que nosotros queramos. Y eso no funciona de esa manera. El texto también nos dice que debemos orar con toda perseverancia. La perseverancia, hermanos, en este texto es la actitud de estar constantemente con algo o alguien.
Estar continuamente constante. Eso se llama perseverancia. Estar continuamente constante. La idea es la de constancia, que es tener una firmeza de ánimo con las resoluciones o propósitos que tomamos. A ver, vamos a hablar acerca de la constancia. ¿Quién aquí el 31 de diciembre dice en el próximo año es cuando voy a empezar a ir al gimnasio? Muchos de nosotros dijimos, no, voy a dejar que pase Navidad y todo esto, porque desde Thanksgiving decimos, no, es que no se puede hacer nada, porque mire, viene Thanksgiving, viene Navidad, viene fin de año, y son unas comilonas, yo mejor me espero, pero en el enero empiezo. Esa es mi resolución. Y a lo mejor empezamos, a lo mejor de verdad, después del 3, 4 de enero, cuando se nos ha pasado el efecto de las comilonas, nos vamos para el gimnasio, pagamos la mensualidad, compramos ropa. Créanme, le estoy describiendo algo que yo he hecho. Vamos y compramos ropa, gastamos y todo, y nos vamos todos contentos al gimnasio. Llegamos, empezamos, vamos la primera semana 2, 3 veces, la segunda ya vamos 1 y la tercera ya no vamos. Eso es exactamente lo contrario a perseverancia. La perseverancia sería tener una resolución y mantenerme, aunque me duela, me dé pereza, esté haciendo frío, esté cansado cuando llego del trabajo. Aún así me visto y me voy para el gimnasio y paso ahí mis 30 minutos, 40 minutos haciendo aquello que ya lo primero que estoy deseando que se acabe para ver si me voy rápido para la casa. Pero lo hago. Poco a poco, las personas que son perseverantes en el gimnasio se dan cuenta que ya les da menos pereza, que ya les hace más falta, que ya tienen problemas el día que no van, sienten que les falta algo. Todo, hermanos, es un asunto de perseverancia. Cuando Pablo nos dice a nosotros en este texto que debemos orar con toda perseverancia, está hablando de esto. La idea es que cuando decidimos orar por alguien o algo conforme a la voluntad de Dios, no podemos rendirnos si en 1 o 2 semanas las cosas no parecen cambiar. Si en 1 o 2 semanas, si mi mamá se hubiera rendido de orar por mí, yo no estaría hoy aquí seguramente. Mi mamá se convirtió un montón de años antes que yo. Y yo sé que ella oraba por mí todos los días. Y a veces yo, en lugar de acercarme al Señor, parecía que me estaba retirando más. Y sin embargo, ella continuó orando, perseveró en la oración. Y estoy seguro que esa oración era conforme a la voluntad de Dios, y estoy seguro que Dios hizo la obra que tenía que hacer en mi vida para que yo hoy esté aquí delante de ustedes. Hermano, la oración tiene poder cuando se hace conforme a la voluntad de Dios. Porque el propósito principal de la oración, hermanos, no es ni siquiera mover a Dios. El propósito principal de la oración es movernos a nosotros mismos. Movernos de una actitud de autosuficiencia a una de dependencia de Dios. De una actitud de indiferencia por los demás a una en la que realmente nos importan las personas. De una actitud de desear que se cumplan nuestros deseos a una en la que nuestro mayor anhelo es que se cumpla la voluntad de Dios, sus deseos. Eso es lo que la oración hace en realidad. Es movernos a nosotros más que mover a Dios. Es transformarnos a nosotros. Por eso es que debemos de perseverar. No porque Dios no escuche nuestras primeras oraciones. No porque Dios tenga una cierta cantidad de veces que hay que orar para que entonces se cumpla nuestra petición. Como cuando en la iglesia oficial, recuerdan, yo no sé cuántos de ustedes se convirtieron ya adultos. Yo me convertí de 30 años. Yo no era muy religioso, de hecho era cualquier cosa menos religioso, pero en algunos momentos fui a hacer la primera comunión y cuando me casé yo no me había confirmado, así que me tocó ir
hacer el curso de confirmación y llevar padrinos de confirmación, ya un viejo, ya había salido de la universidad y todo, y me tocó hacer todo eso. Entonces yo me acuerdo que una de las cosas que le decían a las personas que se iban a confesar era que tenía que decir una cierta cantidad de oraciones, cierta cantidad de Padres Nuestros y cierta cantidad de Ave Marías, por ejemplo. Y yo siempre pensaba, ¿y qué pasa si en lugar de 10 yo digo 9? O si digo 11. ¿Cambia eso entonces el resultado? Dios no necesita una cierta cantidad de oraciones para escucharnos. Él escucha nuestra primera oración. Pero Él nos insta a ser perseverantes en la oración, porque sabe que nuestro corazón es engañoso y tiende a enfocarse en deseos egoístas, aun cuando oramos o nos acercamos a Dios. ¿Cómo orar? ¿Qué decir? Jesús fue claro en que para orar no hacen falta palabras floridas o fórmulas establecidas. ¿No les ha pasado a ustedes que tienen a un hermano que es nuevo en la fe y usted le dice, hermano, ¿por qué no ora por esta situación? Y él dice, ay, no, yo no sé orar. Y ustedes saben que el problema no es que él sepa o no sepa orar. Todos nosotros sabemos orar. El problema es lo que nosotros de pronto enseñamos o proyectamos cuando estamos orando. La oración es en realidad una conversación con Dios, pero nosotros la llenamos de palabras que nunca usamos en nuestras conversaciones cotidianas. Yo nunca me acerco donde mi padre o donde mi madre y le digo, madre querida y celestial, o no sería celestial, madre querida y terrena, tú que estás en tu casa sentada descansando en tu sala de estar, escucha ahora la llamada de tu hijo que te ama con todo el corazón. Yo no le digo nada, ¿no? Yo no le digo, hola mamá, ¿cómo estás? Pero nosotros le vamos metiendo tanta cosa a la oración y la vamos adornando de tanta cosa que al final las personas que no tienen un dominio muy profundo del idioma o que están muy recién convertidas dicen, no, hombre, esto es algo que yo tengo que llevar como 3 cursos para aprender a orar. Ustedes saben que hay una oración en la Biblia que a mí me encanta. El profeta, cuando se enfrenta a los profetas de Baal, era Eliseo, ¿verdad? Profeta Eliseo. Ya. Los profetas de Baal se pasaron todo el día haciendo invocaciones y cánticos y se rompían la piel y haciendo ritos y haciendo un montón de cosas que tenían que aprender durante toda su vida de ser sacerdotes, y no pasó nada, obviamente. Y cuando le tocó el turno al profeta Eliseo, lo único que dijo fue, Señor, muestra que hay Dios en Israel. Y eso fue todo. Cayó fuego, se consumió todo lo que había y eso fue todo. Señor, muestra que hay Dios en Israel. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios es sordo a veces y que no sabe escuchar, que necesita un cierto vocabulario para que nos escuche? Porque si le hablamos de manera más sencilla y más simple, de pronto se va a ofender. Dios escucha tu oración, aún la oración corta y simple. Aún la oración corta y simple. De hecho, Jesús criticó fuertemente a los fariseos que creían que por repetir muchas veces lo mismo iban a ser oídos. Por supuesto, esto era otra situación. Ellos tenían fórmulas y repetían, y entonces Jesús dice, no sean como ellos, que creen que porque hacen vanas repeticiones van a ser escuchados. La oración, hermanos, como les dije antes, es una conversación con Dios en la que se pueden hacer muchas cosas. Se le puede alabar, se le puede adorar, se le puede pedir cosas personales o para los familiares, se le puede agradecer, se le abren los corazones para confesar pecados, muy importante, se intercede por otros, se pide que el reino de Dios se establezca en la tierra, se pide protección contra el enemigo, se citan las escrituras, etcétera, etcétera. No existe algo como saber orar.
Todos podemos hacerlo. Y Dios está deseando que le busquemos en ese tipo de relación íntima que se establece a través de la oración. Hermanos, es un privilegio que tenemos. La oración es un privilegio. Ustedes saben que la palabra nos dice que nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia. Ustedes se pueden imaginar lo que esto significa, hermanos. Tener acceso directo al trono de la gracia significa que tú y yo podemos entrar en el salón del trono donde Dios Todopoderoso está sentado, tranquilamente, confiadamente, llegar ante su presencia para encontrar el socorro necesario, el auxilio necesario en el momento oportuno. Eso es lo que dice la Biblia. Tú y yo, por el solo hecho de haber sido lavados con la sangre de Cristo, por haber sido adoptados como hijos de Dios, por haber puesto nuestra fe en la cruz del Calvario, por haber aceptado al Señor en nuestras vidas, tú y yo tenemos ahora entrada directa al trono de la gracia. Esto es un privilegio. Cuando el profeta Isaías tuvo una visión y se vio en ese trono, él dijo: ay de mí, me morí, porque yo, siendo impuro, viviendo en un pueblo impuro, mis ojos han visto al Rey. Y recuerdan el ángel que toma un carbón del trono, del altar, y se va y le toca los labios y le dice: ya está, tu pecado te ha sido quitado. Ya puedes entrar confiadamente, ya puedes hablar confiadamente. Eso es exactamente lo que pasó cuando tú entregaste tu vida a Cristo. Tu pecado fue quitado, tu pecado fue lavado, y ahora tú tienes entrada directa al trono de la gracia. Cada vez que te sientas a orar, cada vez que te inclinas a orar, cada vez que vas manejando en tu carro y te acuerdas de algo y oras, estás entrando al trono de la gracia. Estás simplemente presentándote espiritualmente delante de Dios para pedir, para hablar con Él. Y puedes hacerlo cuando quieras. Hermanos, eso es un privilegio que Dios nos ha dado. Y no es justo que no lo ejerzamos. Nadie más tiene ese privilegio. Nadie. Ninguna persona en el mundo que no haya puesto su fe en Cristo tiene el privilegio de entrar ante el trono de Dios cuando quiera, confiadamente, y encontrar socorro en el momento oportuno. Nadie. Déjenme terminar con esto. Pastor, yo generalmente termino con algo para hacer. Por supuesto, tú puedes cambiar lo que tú quieras, pero esto funciona, esto que les voy a decir. Esta semana, si tienes un plan de oración, genial. Si no, establécelo. Haz un plan de oración. Ese plan de oración incluya una lista de personas y motivos por los cuales vas a orar. Y decide también cuándo es el mejor tiempo del día para retirarte a tu cuarto, a tu lugar privado, y ora por 10 o 15 minutos. That's it. No te preocupes si a los 10 minutos ya no sabes qué más pedir. Empieza a adorar. Empieza a alabar al Señor. Pero ora por unos 10 o 15 minutos. Y luego trata de orar cada vez que pienses en algo o alguien que necesita oración. Cuando venga a tu corazón, a tu mente, alguien que tú sabes que necesita oración, ora ahí mismo. Hazlo por 30 segundos o un minuto. Incluso si estás manejando, hazlo. Puedes hacerlo en voz alta. Ahora nadie piensa que uno está loco, porque como están el Bluetooth y uno puede ir hablando por teléfono en el carro, uno va hablando y nadie piensa que está loco, ¿verdad? Antes sí, todo el mundo decía: mira, que él hablando solo. Ahora no. Así que empieza a orar en el carro también. Hazlo por 30 segundos, por un minuto. No lo dejes para añadirlo a tu lista para orar al día siguiente. Hazlo de inmediato. Hermano, la idea de esto es simple. Como cuando vamos al gimnasio, no empecemos con 2 horas de ejercicios, ni todos los días de ejercicios. Empecemos con unos 2 días de ejercicios de
15 a 30 minutos y después vamos incrementando. Les aseguro que si ustedes sacan 10 o 15 minutos de su día para orar todos los días, cuando se den cuenta, van a estar orando no 10 o 15, sino 15 o 20, de 20 a 25, 25 a 30, y eso va a ir incrementando porque Dios va poniendo cosas en tu corazón para orar. Y cada vez te cuesta menos y menos y menos. Vas a ver un tremendo cambio en tu vida y en las cosas por las cuales estás orando. Vas a ver un tremendo cambio en tu perspectiva de las cosas. Y el impacto que va a haber en esta congregación va a ser absolutamente extraordinario. Porque una iglesia que ora es una iglesia que alcanza, es una iglesia que crece, es una iglesia que produce fruto. Y yo sé que todos ustedes desean que esta iglesia produzca todo el fruto que sea posible. Permítanme orar, por favor.